Diálogo sobre periodismo y derecho al deporte para todos, aquí en Inspire Latinoamérica y nuestra vocación latinoamericana para hablar de estos dos derechos, el derecho a la información y el derecho al deporte. Y es una oportunidad para integrar en este proceso a un periodista gran amigo de la visión profunda del derecho al deporte, Pablo de Narváez. Pablo de Narváez, un periodista que ha estado navegando, haciendo inmersión en el fondo sobre el tema deportivo. Pablo, bienvenido. ¿Y cómo vamos con el periodismo y el deporte? Hernando, a todos los que nos están siguiendo en esta eh, interlocución, les mando un saludo muy especial. Ahí vamos, Hernando, vamos bien, todo va marchando. Nuevamente en el ruedo, junto a usted, un gran amigo y también un referente en el periodismo deportivo en Colombia. Eh, Así que otra vez en la arena periodística con muchas ganas, de hablar con usted, de intercambiar opiniones, con toda la audiencia que lo sigue también a usted, Hernando. Bueno, con Pablo nos hemos encontrado en el camino porque tenemos una inquietud similar y es que nos llena un poco hablar desde afuera, desde el margen de los medios tradicionales, convencionales y un poco en profundidad en el deporte. Usted tenía un blog en Semana, en aquella época en que había una participación más abierta en Semana y en la buena época de Semana, que por cierto está cambiando. Y sigue explorando estos caminos para seguir haciendo análisis y opinión en el deporte. Ahora, ¿por dónde anda, Pablo? Sí, señor Hernando, tiene razón. Estuvimos 2009, 2012, 2013, esos 3, 4 años en un blog en Semana que se llamaba, el espacio fue bautizado Match Point, y allí en ese proceso periodístico lo conocí a usted en esa investigación que realizaba en ese momento para escribir en el blog. Lo conocí a usted, Hernando, y ahora a lo largo de todos estos años la vida lo encausa a uno en otras esferas, ¿verdad? En temas de prensa, de comunicaciones, en diferentes empresas, en marcas también. Y hoy estoy retomando el periodismo con un espacio prontamente inaugurado que será en El Espectador. Paralelamente a ello, colaboro freelance para diferentes medios de comunicación, entre ellos El Espectador, Revista Credencial, algunos artículos en El Tiempo también. Entonces, hoy estoy entusiasmado por ese nuevo proyecto, un nuevo blog que está pronto a salir a la luz. Así que espero retomar y reencauchar de alguna forma lo que hacía en el blog en Semana, eh, en este espacio, un espacio ya no de contemplación, y de ver el deporte desde la barrera, sino investigar y sumergirse en los diferentes temas del deporte en Colombia. Me parece que hay mucha tela para cortar y mucho por hacer. Así que en esas estoy, Hernando. Bueno, usted hizo formación académica en Argentina y ha trabajado con el tenis. ¿Ha sido de su preferencia el de tenis como deporte? ¿Cómo ha sido esa experiencia en su paso por el tenis? Sí, Hernando, yo estudié periodismo deportivo en Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, de 2004 a 2008. Hice mi proceso académico en Argentina y, como le comentaba hace un rato, llegué en 2009 a trabajar aquí a Colombia y a aportar ese grano de arena por el periodismo deportivo. En 2014 incursiono, se me abre la puerta en la Federación Colombiana de Tenis, en ese momento presidida por Gabriel Sánchez Sierra, a quien conocí a raíz de una investigación para un artículo justamente de la revista Semana.
él me convocó a ser parte de la Federación de Tenis. A mí desde chiquito me han gustado los deportes y he construido una relación eh, desde el punto de vista más emocional desde chiquito con los deportes, en su práctica y también como en su fenomenología, digamos. Entonces decidí estudiar periodismo deportivo también por esa pasión y ese misterio a la vez que siento por el deporte. Quise profundizar también por la literatura, también por el periodismo, obviamente. Y en 2014 ingreso a la federación, 2013-2014 a la Federación Colombiana de Tenis, mi primera experiencia en una entidad del Sistema Nacional del Deporte, en este caso de, de la pata, digamos, del deporte asociado, ¿sí? La pata privada del deporte. Fue una experiencia muy enriquecedora, realmente eh, muy importante en mi trayectoria y a partir de allí pude conocer más sobre la realidad del tenis colombiano. Así que eso fue como mi puntapié en el tenis desde el punto de vista laboral. Bueno, desde la perspectiva de un proceso como el que particularmente yo he vivido, eh, puedo contarle, Pablo, que yo tengo mi primera experiencia en un evento multideportivo en los Juegos Nacionales de Neiva en 1980. Ah, Y desde carajo. esta perspectiva, pues es claro que yo particularmente observo en Pablo de Narváez al relevo en este abordaje y en esta forma de ver el periodismo para el deporte. Usted siempre ha marcado esa inquietud por la profundidad, por la investigación, por el análisis de fondo en el deporte. ¿Cómo está viendo las cosas en este tiempo, después ya de una década de usted haber incursionado y de haber estado explorando, haciendo inmersión en la parte estructural del deporte? ¿Qué cambios ha notado de ese tiempo acá? ¿Cómo ha visto la evolución de la gobernanza y el sistema nacional del deporte? Una carrera como la suya que pues también está comenzando apenas ya en el largo aliento que llevamos quienes tenemos tanto tiempo en esto. Primero agradecerle por esas palabras que realmente me honran, porque vienen de una persona eh, que admiro y respeto como usted y que admiro también por su labor periodística integral, muy ética, ¿no? Y con unos valores realmente que son faro y son ejemplo. Así que le agradezco por sus palabras. ¿Y qué le puedo contar yo? Yo creo que mi visión, mi análisis macro, viendo el tema del deporte la, en estos 10 años que han pasado en este trasegar en el periodismo, yo creo que seguimos en una especie de meseta. La verdad que creo que el deporte colombiano, viéndolo como una integralidad, porque comprende también actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre. Creo que son componentes también muy importantes si queremos analizar el deporte desde su integralidad y como derecho fundamental de los ciudadanos colombianos. Entonces, yo creo que para comenzar, mmm, creo que el deporte colombiano está en una meseta. Estos 10 años que han pasado, el ente rector, que hoy es el Ministerio del Deporte, ha mutado, ha mutado de instituto, después pasó a ser Departamento Administrativo del Deporte con asiento en el Consejo de Ministros y por ende con más poder de decisión, que es un aspecto importante. Y después del Departamento Administrativo del Deporte, mutó hace muy poco a Ministerio. Sin embargo, yo creo que esa transformación ha sido absolutamente superficial
de fachada, de look, y no hay una verdadera transformación con la que nosotros nos podamos sentir orgullosos, viendo las cosas de una forma positiva, sino yo creo que hay puntos a rescatar, pero nos estamos quedando estancados en una política pública realmente de desarrollo del deporte en todos sus componentes. ¿Usted qué opina? También me interesa saber su opinión, Hernando. Bueno, Pablo, déjeme aportarle desde mi relato y en lo que yo puedo conocer. Este año estamos completando 70 años de historia del periodismo deportivo en Colombia. La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos data de 1950, cuando esta carrera en el país se la inventa prácticamente un prócer que se llamó Carlos Arturo Rueda C., un hombre de Costa Rica que vino y se inventó la narración deportiva y todo esto. Y en esos 70 años yo le puedo hablar de lo que conocí más o menos desde la época de 1972, Juegos Olímpicos de Múnich, cuando empecé yo a escuchar a través de los medios del deporte, porque le repito, ya propiamente involucrado en medios, aparezco hacia el año 80, en la oportunidad que tengo, y empiezo a mirar desde esa época referentes como Helmut Bellingroth, como los medallistas olímpicos, los primeros que tuvo Colombia, Clemente Rojas, no recuerdo el nombre del otro medallista de bronce. eh, Vengo de la época en que Kit Pambelé era la gran gloria del deporte colombiano. Antes de Múnich, Cochise Rodríguez, 1970. Luego le puedo hablar de Rocky Valdés. Rocky Valdés fue todo un hito. ¿Y por qué quiero referenciar estos atletas? En el atletismo estaba Víctor Mora, estaba Domingo Tibaduiza, estaba don Álvaro Mejía, y había grandes del ciclismo en su época, no en la dimensión de los de Nairo Quintana y de los Egan Bernal de este tiempo. Le quiero hablar de eso porque para mi apreciación, yo creo que el deporte colombiano, su gran evolución, al margen de ese tema estructural y administrativo y de gobierno, que es eminentemente cosmético, lo dice muy bien usted, aunque los tiempos han cambiado, los presupuestos se incrementan, pero sigue siendo estructuralmente un deporte asistencialista. Y en términos vulgares, creo que en estos espacios se puede hablar de manera coloquial, en términos coloquiales, el deporte colombiano sigue dependiendo de una teta, la teta pública. Esa es una expresión nada suave, pero sigue pegado de la ubre del Estado y no tiene mayores avances. Entonces, la gran evolución del deporte que uno está viendo, Pablo, es la transformación de los atletas en su integridad, integralidad, en su manera como se han ido preparando, cómo han cambiado la mentalidad, como ahora ellos están formados, porque usted va y mira hoy la historia de Kip Pambelé, la de Rocky Valdés, que es un hombre maravilloso como deportista, pero fue un hombre que se quedó siendo un hombre del pueblo, que no evolucionó en cuanto a formación en estudio ni nada de esto. Pues Cochise lo conocemos, lo simpático que es, el gran deportista del siglo XX en Colombia, y es un hombre también muy querido, muy coloquial, muy afable, pero la profesionalización y la formación académica que están alcanzando nuestros atletas de este tiempo hace que haya una diferencia muy marcada y ese es el gran diferencial que hay. Los atletas, como pasa por ejemplo en el paralimpismo, donde usted creo tiene expectativa para conocer de fondo e incursionar. En el paralimpismo la diferencia la hacen son los atletas, los deportistas, porque dirigencialmente eso es un desastre. Eso es más paupérrimo y más pobre que cualquier indigencia en cualquier parte. Ahí hay un negocio que maneja un personaje de poder económico que tiene eso cooptado y acaparado, pero estructuralmente adentro de ese deporte es triste lo que pasa y es deplorable. En el deporte convencional, en el deporte olímpico, hay unos dirigentes muy queridos, hay unos dirigentes que uno tendría que decir que pues no les ha visto cosas inadecuadas, hay gente como en el fútbol, y paro de contarle en este momento, en este relato, insistiéndole en que la gran diferencia la están haciendo las Mariana Pajón, las Catherine Ibargüen, las Jimena Restrepo, que es en el 92 cuando ella alcanza su medalla de bronce, la primera para el atletismo en los Olímpicos.
los atletas paralímpicos ya le dije. En el fútbol también un poco, el Falcao y otros, pero dirigencialmente, estructuralmente y como sistema nacional del deporte, hay más plata. Hay más plata, hay más eh, cosas sofisticadas, hay evolución seguramente científico-técnica, pero a nivel de gobernanza, a nivel de estructura, las cosas no han ido al punto que tendrían que ir. Es como una línea de tiempo, una trazabilidad que le podría hacer a través de mi memoria larga, en lo que le estoy contando, y a partir de ahí usted me podrá decir cómo está percibiendo las cosas entonces, Pablo, hacia adelante y después de este tiempo, como 2020, hacia adelante y después de Tokio 21, si es que se da, cómo ve usted y está analizando ese proceso estructural del deporte colombiano. Fernando, coincido fundamentalmente en su análisis. Me parece muy acertado y coincido a grosso modo, la verdad. Creo que el tema de los recursos, el sector subsiste gracias al Estado y a los recursos que se apalancan desde el Estado, desde lo público. Es una realidad absolutamente. El presupuesto al deporte ha aumentado, aunque en algunos años nos enteramos que rasguñan por un lado, por el otro, que se intenta también disminuir el presupuesto, pero viéndolo gradualmente en los últimos años ha aumentado. Mm, pero uno no lo ve reflejado en una inversión sensata, integral, que le apunte al desarrollo real del deporte y del resto de componentes eh, que tiene el deporte, que hacen parte de una política real del deporte, como son aprovechamiento del tiempo libre, ya lo dijimos, recreación, actividad física tan importante también. Entonces, la plata se va hoy por hoy, la mayoría, para construcción de escenarios, para infraestructura, pero uno no ve o sabemos que no hay implementación, que el mantenimiento es corto, que los entrenadores también tienen unos inconvenientes muy importantes y muy sensibles en sus procesos, en su contratación. Entonces, la inversión queda coja y pareciera ser una inversión realmente sin un fundamento y sin unos cimientos claros, simplemente por invertir, por construir y ya, pero no está atada a esa política pública integral que favorezca el desarrollo del deporte globalmente. Entonces yo creo que el tema del presupuesto es un tema delicado. También creo que el Comité Olímpico Colombiano, cabeza, líder del deporte asociado, son ligas, clubes y federaciones, tampoco han hecho una labor a fondo y concienzuda de apalancar realmente también recursos para su sector que fortalezcan esa rama del sistema que es tan importante para el desarrollo del deporte competitivo, ¿no? Deporte competitivo que ha sido a lo largo de nuestra historia el objetivo principal de las autoridades deportivas y de los gobiernos. Posicionamiento deportivo, liderazgo deportivo, medallas, la foto, ¿no? Y ese, yo creo que ahí está la pepa y ahí está la raíz de lo que nos está pasando a nivel Colombia en este estancamiento y en esta meseta de la que le hablaba. Con el Ministerio del Deporte hoy y con deportes anteriormente se ha enfocado a, a desarrollar, a cumplir ese objetivo, que no está mal, pero no es principalmente de su competencia, formar atletas de alto rendimiento, ¿sí? Y si hoy vemos
el eslogan de Colombia, tierra de atletas, que en su pasado fue deportista apoyado, que ha tenido también muchos nombres, pero ha cambiado de look, le apunta a eso, a formar, no formar, perdón, a posicionar a Colombia como potencia deportiva en el continente y en el mundo. Ese es el principal objetivo del Ministerio del Deporte. Pero uno no ve un trabajo en equipo cohesionado y conjunto justamente con el Comité Olímpico. Yo noto al Comité Olímpico como sin el liderazgo que debería tener para trabajar en equipo con el ministerio, y el ministerio cumpliendo roles que son del comité, llevando a cabo unas labores que no son de su competencia y que en definitiva terminan por confundir y van en detrimento de una política real y de que cada uno haga lo que debe hacer por ley, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un grave problema que tenemos en Colombia, que es pensar que el ministerio debe llevar la política del deporte competitivo en Colombia y, y del posicionamiento deportivo élite en nuestro país. Eso es responsabilidad por ley del Comité Olímpico. Coldeportes debe dictar, en este caso el ministerio, debe dictar la política pública, debe dar las directrices, los lineamientos de esa política para que el comité actúe y lleve adelante sus programas. Pero hoy eso sigue siendo difuso y para mí ahí hay un gran problema que no hemos podido ni desde el periodismo, ni desde las comunicaciones, ni desde adentro de las autoridades que han pasado por estas dos entidades, sacar a la luz y sincerarnos y hablar con la verdad y poner las cosas blanco sobre negro por el bien del deporte colombiano. Entonces, a mí me parece que, para cerrar la idea, Hernando, esto es una gran falencia, para mí es la principal problemática que vivimos porque eso termina influyendo negativamente en todos los demás programas y en las ganas de hacer cosas de las personas que llegan con voluntad y con capacidad. Y me parece que sí, que los deportistas terminan siendo esa cara visible del deporte colombiano por sus logros, por sus talentos, por su capacidad y que terminan de alguna forma dándonos, reflejando esa buena imagen y esa buena cara del deporte colombiano al mundo. Pero hay que preguntarse cómo se formaron esos deportistas. Estoy de acuerdo con que hoy el desarrollo biomédico de las ciencias del deporte, que ayuda a la profesionalización de los deportistas, ha progresado muchísimo. Todo eso es muy positivo. El Ministerio del Deporte tiene esa área biomédica muy desarrollada, eso es un punto a favor, pero esos deportistas siguen saliendo prácticamente por generación espontánea, esos grandes medallistas siguen creándose por un patrocinio de sus padres, en la mayoría de los casos, sin haber salido de una estructura real del deporte que los haya apoyado desde el principio. Entonces, ahí yo creo que hay otro punto importante a analizar. Eso es absolutamente verídico y el valor de esta conversación que estamos emprendiendo para procurar desarrollar un encuentro periódico entre dos generaciones un poco distantes, porque son dos momentos de desarrollo profesional con una diferencia más o menos del orden de 3 décadas, de 30 años. Y entonces, pues es una evidencia muy clara y muy contundente escuchar decir a Pablo de Narváez que hacia el año 2010, cuando él está emprendiendo ese recorrido y esa mirada desde su carrera periodística del fondo del deporte colombiano, él encuentra que los grandes mecenas y los grandes patrocinadores de los atletas en su desarrollo y en esa evolución que tienen ellos por cuenta propia,
porque es que Mariana Pajón, ¿cómo se hace? Mariana Pajón se hace desde la perspectiva de una vocación familiar. Y usted va y revisa en general y va y mira, por ejemplo, los atletas paralímpicos. Y cuando ellos llegan a unos Juegos Paralímpicos y ya alcanzan podio, van a sacar pecho los negociantes de siempre que van y dicen, nosotros los dueños de la membresía, mire lo que hacemos. Mentira, esto lo hacen en las regiones. En las regiones los nadadores paralímpicos en Santander, solitos allá, trabajando con su esfuerzo y por su cuenta. Y aquí cuando llegan, ellos lo que cobran es que ellos manejan la membresía para dejarlos competir y llegar al podio y por eso se arrogan absolutamente todo. Pero las cosas siguen siendo parecidas. Siguen siendo las familias, siguen siendo los mecenas, los grandes patrocinadores y ahí da para hacer un análisis de fondo en una charla posterior sobre esos dos avisos que se ha puesto el sector deporte en Colombia durante el tiempo que lleva usted ejerciendo su carrera, Pablo. En el año 2009 comienza un plan decenal del deporte con un gran objetivo que es Colombia Potencia Deportiva Continental. Y en resultados y en alto rendimiento es factible que tengamos un reconocimiento muy notable a nivel Suramérica y a nivel Latinoamérica, más relativo, pero bueno, a nivel Suramérica. Pero realmente somos una potencia deportiva como corresponde, en cuántos deportes somos potencia deportiva, cuál es la evolución integral como sector que tenemos. Y dos, ahora este gobierno, en su tercer año, tiene otro aviso que dice Colombia tierra de atletas. Y uno va y se pone a mirar la realidad de los atletas colombianos y entonces se encuentra que hay un grupo de atletas apoyados, hay un programa que debe estar apoyando, podría uno hablar de 300, 400, 500 atletas. El Comité Olímpico Internacional acaba de entregar un reporte, un informe a propósito de otros temas que tendremos que abordar: la transparencia, el cumplimiento, la integridad en la gestión y la gobernanza deportiva. Y hay que rendir cuentas, como esto que ha hecho Solidaridad Olímpica, el ente que maneja los fondos de cooperación internacional del sistema olímpico. Ya están contando que desde Río, después de Río hacia acá, han atendido y han apoyado y le han aportado a 25.000 atletas en el planeta. ¿Cuántos en Colombia realmente son apoyados por ese programa de ese deporte asistencialista? Entonces lo que pasa, Pablo, para que ese sector no funcione como tendría que funcionar, es que absolutamente todo el mundo está subordinado a la chequera del señor que manda en el Ministerio del Deporte. En el Ministerio del Deporte hay un ordenador que firma los cheques, y entonces él, excepto el fútbol y no sé qué tanto el ciclismo, pero en general él está dándole el cheque para que funcionen todos los demás que están estructurados como deporte asociado. Y entonces, ¿quién le contradice al que firma el cheque? Usted, al patrón, al empleador, ¿quién le contradice? Y entonces esas autonomías que reclaman y que tanto reivindican y que vociferan tratando de ponerse bravos los del Comité Paralímpico, sin ninguna autoridad ni ningún peso ni ningún respaldo de nada, a tratar de rezongarle y hablarle duro al que firma los cheques, al que les da lo único que les entra como plata. Eh, ahí no hay forma de hacerle ese contrapeso y ese contrapoder que los distintos sectores sociales en Colombia deben tener en interlocución con el Estado. Por ejemplo, en el aspecto económico y monetario y tributario de este país, los sectores económicos le interlocutan duro al gobierno y le dicen por aquí tiene que ser, etcétera. En deporte no, todo el mundo está subordinado al que firma el cheque. Y por eso las cosas se ven de la manera como funcionan. Y por eso entonces estructuralmente no hay evolución, no hay un sistema deportivo que realmente opere. Las cosas siguen, repito, la diferencia la siguen haciendo los atletas, que ahora se preparan, ahora estudian, ahora se profesionalizan, ahora tienen más pensamiento crítico, ahora van al mundo, se internacionalizan y cogen vuelo afuera. Egan Bernal viene del Tour de Francia y cuando da su rueda de prensa en Zipaquirá que dice no me traigan políticos acá a hacer pantalla, eso no, dice, oiga, ocúpense de los niños, ocúpense de los nuevos, ocúpense de los que están en formación. Nosotros los que ya estamos ganando, déjenos que nosotros resolvemos nuestro tema. Pero aquí los políticos y los que manejan el gobierno y los que están al frente de las federaciones solamente están pendientes de los podios y las medallas para sacar pecho, estar en la foto, pero de fondo la política, eso que usted quiere observar de manera estructural y esa gobernanza sigue pendiente, Pablo. En este país no hay cultura deportiva
en este país no hay formación de ciudadanía en deporte, en este país la gente no tiene conciencia de derecho al deporte, en este país la gente no hay masa crítica que diga, oiga, gobierno deportivo, ustedes tienen la responsabilidad de trabajar es con nosotros los 50 millones de colombianos en una política para salud preventiva, salud mental, salud física, formación en educación y cultura física, recreación, para que estemos menos locos de lo que nos podemos estar volviendo con este problema grave de salud mental que tenemos. No solamente ustedes detrás de los atletas y sus medallas y sacándose fotos y apareciendo en el círculo de medios, atletas campeones y dirigentes figurones, sino tenemos que ocuparnos de una verdadera política. Entonces, más o menos ahí puede ver usted cómo es que es el asunto y de por qué vamos como vamos. Y podríamos por hoy plantear que tenemos la opción de abrir una conversación amplia y permanente, tema por tema, Pablo, para ir mirando de fondo e ir formando esa ciudadanía y esa masa crítica que necesitamos para que algún día cumplamos el sueño de Mariana Pajón. Mariana Pajón cuando vino de Londres dijo, y lo repito todo el tiempo, mi sueño es que en este país haya una cultura deportiva. ¿En Colombia hay cultura deportiva, Pablo de Narváez? No, 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 en absoluto, Hernando. ¿Usted qué opina? No la hay. Bueno, Pablo, entonces espero leerlo en el blog del espectador, espero que hagamos nuestro podcast permanente sobre gobernanza del deporte, sobre temas como cómo meterle más transparencia e integridad a esto. Imagine usted que en el sistema paralímpico colombiano no le rinden cuentas absolutamente a nadie. Y el sistema olímpico tiene que afinar rendición de cuentas para que, como lo hace el Comité Olímpico Internacional, que también debe ser más detallado el asunto, bueno, al menos contaron hoy que han apoyado 25.000 atletas en el mundo, pero debe haber más apertura, más transparencia y más integridad. Bueno, Pablo, lo que quiera como conclusión en este momento y podemos ir cerrando para volver con este diálogo. No, me parece muy nutritivo este espacio que usted viene desarrollando en sus diferentes plataformas digitales y de medios de comunicación independientes, Hernando. Lo felicito, lo admiro. Encantado de recibir su invitación y de hablar de estos temas que nos apasionan, nos movilizan, con esa responsabilidad social esencial que sé que a usted lo mueven desde hace muchos años de aportar con análisis, con investigación, eh, con opinión crítica, con pensamiento crítico, lo que está pasando en el deporte y en todo el sector en Colombia, que pasan muchas cosas y como usted lo dijo anteriormente, como no hay una cultura, como no estamos del todo informados, como tampoco hay veeduría, control, inspección, vigilancia seria, no nos enteramos de los malos hábitos o las malas prácticas, muchas de las cuales, pues, como le digo, quedan escondidas, entonces no es posible construir desde allí. Así que este espacio que pretende hablar con la verdad, con datos, con información verídica y con opinión crítica, me parece muy saludable y yo estoy encantado de poder continuar en estos debates, en estas discusiones, porque me parece que el periodismo deportivo lo necesita y también lo necesita el deporte como tal. El deporte, nuevamente viéndolo desde su integralidad, porque nos quedamos también miopes, eh, como usted sabe, si vemos el deporte como nos lo han querido vender. Medallas, Juegos Olímpicos, ciclo olímpico, foto, y va más allá. Quizás esa sea solamente una parte, la punta del iceberg, pero hay temas muy sensibles que nos tocan directamente como sociedad. Por ejemplo, la educación física en la primaria. Hay uno de los temas que me parece trascendental, que nos competen como sociedad, y en los que tenemos que formarnos opinión y que saber qué está pasando, porque hacen de nuestra vida en Colombia y en el mundo y hacen de nosotros mejores seres humanos y con una verdadera cultura del deporte.
Entonces, gracias por la invitación. Seguimos en contacto. Quedo pendiente de una nueva convocatoria. Le mando un abrazo a usted y a todas las personas que lo siguen. Un gran saludo. Bueno, Pablo de Narváez, el espíritu de esta conversación es un diálogo intergeneracional y ya se me ocurre un nombre para nuestro podcast particular y específico y lo puedo proponer como el relevo. El relevo porque me parece que estoy en el pleno interés y la plena convicción de que hay que entregarle la posta a los nuevos para que se potencien, se empoderen, asuman todo el poder de los argumentos y del pensamiento crítico para ayudar a orientar a una opinión y a un sector deportivo que no puede quedarse anquilosado ni que puede quedarse detenido en el tiempo. Los atletas evolucionan, avanzan, el periodismo también tiene que hacerlo y usted que ha tenido esta inquietud desde el comienzo y otros como usted deben hacer ese relevo y aquí estamos abriendo este espacio para que hablemos en esos términos en un diálogo intergeneracional. Un abrazo, Pablo, y sigamos en el relevo. Un abrazo. Gracias, Hernando. Volveremos entonces, sintonizados todo el tiempo con el derecho al deporte. Hasta entonces.